profesora, buenas tardes compañeros. Yo soy Luis Felipe Vilca, representante del grupo número 2, subgrupo número 1. Hoy voy a hacer introducción acerca de la memoria. La memoria es la capacidad de recibir, codificar y almacenar información durante un lapso de tiempo para luego ser recuperada. Mi nombre es Nicole Stephanie Cuyar Samaritano y yo les voy a explicar los procesos básicos de la memoria. ¿Cómo funciona la memoria? La memoria tiene una estructura compleja. Es un proceso que se produce en diversos lugares del cerebro, ya que para memorizar intervienen diversas funciones. Una de las funciones más importantes de la memoria es almacenar información. Y la función de almacenamiento le efectúa un subsistema de procesos necesarios para la memoria. Pero, ¿cómo funciona el proceso de la memorización? Pues la memorización se realiza mediante el recuerdo de los rostros, datos, hechos o conocimientos, por un proceso de 3 fases: la fase de codificación, de almacenamiento y la de recuperación. La primera fase sería la de codificación. Es la transformación de estímulos en una representación mental. En esta fase, la atención es muy importante por la dirección y la intensidad con que se procesan los estímulos. La segunda fase sería de almacenamiento, que consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. La organización de la información se realiza mediante esquemas, unidades estructuradas de conocimiento que reúnen conceptos, categorías y relaciones formando conjuntos de conocimiento. La tercera fase sería la de recuperación, que es la forma en la que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Puede ser espontánea cuando los recuerdos surgen de forma casual o voluntaria. Mi nombre es Neila Araceli Yontón Mejía y hoy les voy a hablar sobre los tipos de memoria. Memoria sensorial es aquella que almacena la información el tiempo necesario para ser identificada y poder procesarla después. Memoria a corto plazo son los recuerdos que posterior a su presentación almacenan la memoria, pero que duran muy poco. Memoria a largo plazo o memoria diferida es el recuerdo de información tras un intervalo en el que la atención de la persona se centra en aspectos diferentes del objetivo. Memoria implícita o declarativa es aquella que almacena de modo inconsciente, aparece en el entrenamiento de capacidades reflejas, motoras o perceptivas. En la memoria explícita o declarativa tiene 2 partes, es la memoria episódica y la memoria semántica. En la memoria episódica es el recuerdo de sucesos específicos que pueden ser asignados en un momento concreto en el tiempo. Y en la memoria semántica es la que almacena la información general de datos que no dependen de un tiempo o lugar determinado. Memoria retrógrada, memoria anterógrada. Esta diferencia se utiliza al hacer referencia a los recuerdos en relación al momento de codificación respecto a una lesión cerebral. Mi nombre es Mayerly Sánchez Ramos y hoy les voy a hablar de las alteraciones de la memoria. Como primera alteración tenemos a la amnesia retrógrada. ¿En qué consiste? Albeleira en el 2013 nos dice que es la incapacidad de acceder a la información anterior al accidente que produjo aquella amnesia. Es ocasionado por el envejecimiento, por lesiones o traumas en la cabeza, el alcoholismo o la depresión. Aquella amnesia consiste en que el paciente no va a tener acceso a sus recuerdos anteriores a la lesión. Por ejemplo, si el paciente tú le dices que te mencione un cumpleaños especial, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene acceso a ese dicho recuerdo. Por otro lado, tenemos a la amnesia alterógrada.
El mismo Albeleira en el 2013 nos dice que hace la referencia a la incapacidad de formar recuerdos nuevos. Es ocasionado por lesiones en el cerebro en lugares determinados que tienen acceso a la memoria, como por ejemplo el hipocampo. También por el alcoholismo, la depresión y medicamentos que contengan benzodiazepinas. Básicamente, por lo contrario que la amnesia retrógrada, esta amnesia no genera recuerdos nuevos. El cerebro, como ya está lesionado, no va a poder generar recuerdos nuevos después de dicha lesión. Por ejemplo, si al cabo de unos meses, algunos años, tú le preguntas al paciente por algunos recuerdos o qué hizo después del accidente o quiénes fueron los médicos que los atendieron, no va a poder recordar porque no va a poder reconocer a nuevas personas, no va a poder reconocer a nuevos rostros o a nuevos recuerdos, a nuevos sucesos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Uriol y voy a hablar acerca de las conclusiones de la memoria. Como primera conclusión, tenemos que la memoria es una competencia que ocurre cuando las conexiones entre las neuronas se establecen de forma repetitiva para formar de esta manera las redes neuronales. La memoria circula a través de electricidad. Las neuronas son encargadas de recibir información, la transmiten mediante impulsos bioeléctricos, formando las redes neuronales que ya les había mencionado, donde se tejen los recuerdos. La memoria se nutre de varias cosas. Una de ellas es lo que recibe a través de los sentidos, esa información, también lo que recibe a través del aprendizaje y también lo que recibe del ambiente o del entorno. Otra conclusión muy importante es que la memoria tiene sus limitaciones. Es decir, que es imposible que podamos recordar todo lo que hayamos conocido o aprendido. Además, la memoria con el paso del tiempo se deteriora gradualmente. Otra conclusión importante de la memoria es que la memoria, cada vez que recordamos y aprendemos, los circuitos neuronales se conectan nuevamente y esto beneficia considerablemente el funcionamiento de esta capacidad. Cuando las transmisiones en nuestro cerebro comienzan a fallar, esto puede derivar a una pérdida de la memoria o incluso podría generarse un trastorno neurodegenerativo como son el Parkinson o el Alzheimer. Un claro factor de prevención y protección para el cuidado de la memoria es ejercitar nuestra mente realizando una serie de actividades que son significativas, tales como leer, escribir, jugar ajedrez o tocar un instrumento. Para ejercitar y estimular la memoria, se pueden realizar juegos o actividades de memoria tales como juegos de memoria de preguntas y respuestas, juegos de adivinanzas, juegos para poder memorizar fechas y nombres de algunos personajes, juegos de repetición de la letra de las canciones, de frases o de refranes. También otros juegos como la asociación de imágenes, juego de memoria con tarjetas, secuencia de objetos o de palabras. Es muy importante que ejercitemos nuestra memoria diariamente para poder mantenerla conservada. Eso también es un consejo muy importante que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de esta capacidad que nos ayuda tanto en nuestra vida diaria.